Bueno, buenos días a todos, gracias de su tiempo por aquí. Les preparé muy poquitos slides pensando en que platiquemos 30 minutos o hasta menos, 20 yo creo. Entonces, siguiendo con lo que ya nos comentabas, la reforma pues ya está publicada. Ahorita, el día de hoy, si vieron, pues ya inclusive la CONAMER ya dijo sobre los lineamientos, ya se la regresó a la Secretaría del Trabajo, le digo, ya puede seguir con la publicación en el diario oficial de estos lineamientos, que es una de las primeras cosas que tiene que ocurrir después de la reforma, que ahorita en la semana del 23 ya la Secretaría se le termina el tiempo para haber publicado cómo es que se van a registrar las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. Entonces, pues eso ocurrió hoy temprano y por lo tanto todo lo que está, ya no hay nada que hacer, o sea, ya nada más hay que ir para adelante. Entonces, yo le llamé a la presentación, ¿le puedes regresar uno? Muchas gracias. Pero el BCP o el Business Continuity Plan, ¿a qué me refiero? Todos hemos escuchado ese término, muchas veces relacionado con temas catastróficos, ¿no? Entonces las empresas, y más hacia las áreas de sistemas, oye, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cuál sería tu plan para poder continuar con el negocio si hay una catástrofe, ¿no? Bueno, pues este tema de la subcontratación realmente amerita tener un Business Continuity Plan al respecto. Es un tema donde los números que tenemos, muy pocos publicados porque hay mucha información que no se conoce en el país, pero el INEGI dice hay 4.6 millones de personas trabajando en subcontratación o outsourcing, y eso es outsourcing. Insourcing, por lo menos otro tanto, por lo menos. Hay 20 millones, entonces, de acuerdo con el IMSS, de personas registradas que sí pagan seguridad social o de las cuales son empleados formales, pero hay 30 millones que están en la informalidad. Y como patrones, hay 1 millón de patrones que pagan seguridad social de sus empleados, pero hay otros 2 millones que no pagan seguridad social de sus empleados. Entonces, el total de empleadores del país son 3 millones, pero solo uno va por la derecha. Entonces, pues yo entiendo que aquí todos vamos por la derecha, y entonces vamos a ver en el marco de la ley qué podemos hacer. Entonces, se publica la reforma y nos agarra en este momento así, ¿no? Venimos de un 2020 que se perdieron 650,000 empleos de la formalidad, ¿sí? Así terminó el año pasado. Ahorita, en lo que va el año, se han generado 423,000, pero al mismo tiempo se han perdido 126,000, de manera que haciendo un número cerrado, pues hay 300,000 empleos ya generados en lo que va del año, para recuperar los 650, ¿no? Ya no pensemos en cuántos se tendrían que haber creado, ¿no? Sino simplemente pues, que regresemos a como estábamos antes del COVID, ¿no? Le preguntamos a más de 3,500 empleadores, ¿qué vas a hacer con tu gente que está en outsourcing? Ya las respuestas fue que al 10% de todo ese personal le van a dar las gracias. O sea, dadas las situaciones de pandemia y como se acaba por ley la modalidad, pues es el momento de decirle a algunos, ni modo, ¿no? Al 30% sí le van a ofrecer quedarse de empleado de base, que es lo que pretende la Secretaría del Trabajo y la ley. Ellos quisieran que todo el personal de outsourcing pase a ser de base, ¿no? Solo será el 30%. Y al otro 60% sí lo van a seguir contratando, pero bajo alguna modalidad que no pague seguridad social, es decir, que no sea empleado. Le van a decir, sí te contrato, pero por honorarios, o eres profesionista independiente, o asimilados a salarios, derechos de autor, todas esas cosas que ustedes saben más acá que yo. Entonces, pues bueno, por eso estoy siguiendo
estos números con mucha... si avanzamos, no me voy a detener mucho, pero fíjense, excepto ahí obviamente se nos cae todo el empleo en el país el año pasado, pero algo que quiero que observen, aquí simplemente estoy graficando 4 años, pero todos los años, he estado revisando esto por más de 14 años, la gráfica del empleo del país es la misma. O sea, puede haber un poquito más, un poquito menos, pero se comporta igualito. O sea, en diciembre se va mucho personal, en junio también. Las razones, pues terminan ciertas temporadas, inclusive ahorita, al terminar abril, si ustedes revisan los números, bueno, vamos a ver un poquitito, los empleados eventuales del campo, ¡pum!, se van, pues ya terminó la cosecha, ¿no? Ni modo Entonces son, de acuerdo con las fechas, es que realmente se comporta el empleo. Por más que uno quisiera decir, oye, pues que en diciembre no haya destrucción de empleo, pues eso ha sido siempre. Entonces, esa es la tendencia. Ahora, estos numeritos hasta aquí, toda la presentación, por cierto, se les va a enviar. Y aquí hasta abajo a la izquierda pueden ver precisamente lo que decíamos. El año pasado se perdieron casi 650 y en este 2021 ya se recuperaron casi 300. Lo que entonces es muy curioso es también seguir ahora esta gráfica de cómo se comporta el empleo informal. ¿Sí? O sea, si no sabemos bien qué va a pasar con esos 4.6 millones, entonces pues veamos a través de seguir estas estadísticas dónde es donde está creciendo. Y ahorita todavía, el dato de abril todavía no lo publica el INEGI a través del ENOE, pero pues ya vimos que en marzo pues incrementó la informalidad en más de 1 millón de personas. Entonces, pues ya veremos, pero ojalá y de verdad esta reforma pues trajera al final lo que todos queremos, que es más trabajo digno y formal. Pero dadas las circunstancias económicas, muchas veces no es que el empleador sea malvado y que diga yo no le quiero pagar seguridad social a mi gente, es que no alcanza para todo, ¿no? Platicaba yo hace tiempo con la secretaria del Trabajo y le decía, antes de que fuera secretaria, y le dije, oye, es que el problema de todo esto empezó cuando allá en los 80s, le dije, pregúntale a tu papá, se les ocurrió a los legisladores subirle del 8% al 10% el PTU. Y entonces era una barbaridad ya, tantos impuestos y ahora tener que repartir el 10%. Entonces todos los fiscalistas, no sé si también acá, recomendaron a sus clientes, pues no tengas a los empleados en la empresa donde están las utilidades, tenlos en otra. Y por eso en México es un caso único, existe el insourcing, porque si no, pues no tendría lógica de que una misma empresa ponga otra empresa para que esté su personal. Esa es la razón, ¿no? Y claro, ya con los temas de outsourcing se van agrandando las razones o aumentando, como es el tema de los pasivos laborales y todo esto que ustedes ya conocen. Pero no vemos normalmente, no es su trabajo, el detalle de cuántos crecieron, cuántos se perdieron. Entonces, por ejemplo, ahorita ahí les decía, en lo que va del año, realmente se han generado 423,000. El problema es que al mismo tiempo otros han perdido su trabajo. Si lo vemos con más detalle, aquí está por sectores. El sector más grande del país para generar empleo es transformación. Siempre que vaya bien el país o vaya mal, solo hay un culpable, transformación. Si ese va bien, todo va a ir agarrando. Claro, todos los sectores son al final muy importantes, pero transformación es el importante, y de transformación, obviamente, el más importante es el automotriz, ¿verdad? Ese es el más grande en número de personal empleado. Entonces así va el total del año. En ese solo sector, pues ya casi 140,000 empleos se han generado. Y estos son los positivos. En el siguiente están los negativos. Hay 2 sectores que siguen sin poder levantarse, que es sobre todo el de servicios. Y en ese servicios está todo el personal de hoteles, restaurantes
promotoría para impulsar ventas, todo eso. Entonces, terminó ese solo sector con menos 456,000 empleados el año pasado. Y este año va, les digo, tratando de recuperarse, pero debido al número de enero, pues todavía están menos 12,000. Entonces, definitivamente, uno de los trabajos que hacemos en Manpower Group es una encuesta de predicción de qué va a pasar con el empleo en los siguientes 3 meses. Solo nos vamos a 3 meses porque hay veces pronosticar mucho tiempo con tantas cosas que ocurren en este país Y entonces esta encuesta, al final lo que vemos es que el empleo no se va a recuperar este año. O sea, en este 2021 hay sectores, como ya vimos, que van bien, pero regresar a como estábamos antes de pandemia, no. Será hasta el próximo año, ya cuando estemos en la primavera del 2022, ese es nuestro pronóstico, que podríamos realmente ya tener realmente como antes en todos los sectores. El tema de qué hacemos ante la reforma, ¿no? Les quise presentar este panorama de los números para que realmente veamos, siendo el propósito, cuál fue de toda esta ley. Pues tenía 2, 3 propósitos, ¿no? El primero fue lo que ya dijimos, de que la gente esté contratada como empleado de base, que reciba PTU. Otro de los propósitos y muy importantes es recaudatorio. O sea, oye, pues la gente, había muchos que hacían evasión y con la ley, pues no se cierran realmente prácticamente nada, pero por lo menos hay muchas amenazas, ¿no? Y entonces, pues la idea que tiene ahí el fisco, por eso no fue solo reforma laboral, entonces es que va a recaudar más. ¿A qué nos lleva la ley así ya como está, ya publicada? Yo digo que hay 4 posibilidades, pero seguramente ustedes y algunas otras personas van a encontrar más. 4 posibilidades perfectamente dentro de la ley. Y puedes hacer una o las 4. O sea, las empresas normalmente no es que solo tengamos empleados de una forma, ¿no? Al mismo tiempo de que hay insourcing, hay outsourcing, hay honorarios, o sea, contratas a tu gente en muchas modalidades. Entonces yo creo que puede ser que alguien diga, yo me llevo a mi gente todos hacia uno de estos esquemas, pero podrían ser la mezcla. El primer camino es, la ley dice, tú ya no puedes, empresas de outsourcing, y dice, lo que quedó prohibida es la subcontratación de personal, pero se abre la subcontratación, bueno, ya estaba en la ley, pero ahora se remarca de servicios y obras especializadas. Entonces, realmente no es la subcontratación completa lo que queda prohibido, sino nada más la de personal. Entonces, le dice a las empresas, oye, en el caso de las de outsourcing, puedes seguir haciendo todo, excepto tener a los empleados en tu registro patronal. Pues que puede haber demandas, ¿sí? Que hay que hacer liquidaciones, que hay que dar PTU, sí, pero la empresa de outsourcing te podría seguir haciendo todo, desde el reclutamiento, pagarle a la gente y atender las demandas como hoy lo hacen, ¿no? Entonces, si tienes ya un proveedor actual, pues ese es el mejor camino, seguirle, nada más ahora que los empleados sí van a quedar en tu registro patronal. Ese es el mejor, el más sencillo, y ese es el que espera la Secretaría del Trabajo. No es el único, vamos a ver. Entonces, el segundo es, oye, vamos a contratar como empresa cliente, servicios y obras especializadas de alguien, que entonces los empleados van a estar en el registro patronal del proveedor, o sea, como antes en el outsourcing, ¿no? Siguen estando para el proveedor, pero ese proveedor tiene que haberse registrado en lo que comentábamos que hoy ya salió publicado ante la Secretaría del Trabajo para que la empresa tenga un número de registro y sea para ellos más fácil hacer inspección y revisar que a todos los empleados realmente les pagan con recibo timbrado, que tienen, en fin, todo como debe ser, ¿no? Y que realmente existe esa empresa, que no hay subregistro de sueldos ante el IMSS, en fin, quieren tener más controlado todo. Pero tú como cliente podrías seguir entonces subcontratando. Nada más hay un candado, que no puede ser
exactamente lo que subcontrates, tu actividad preponderante, ni lo que está como el objeto social, ¿no?, en tu acta. Entonces, ahí sí hay que revisar, porque a lo mejor tu acta constitutiva tiene demasiadas opciones y a lo mejor tengas que reducirlas, porque antes nos decían así los notarios, cuando ibas a abrir tu empresa te decían, y agrégale esto y ponle esto y para que puedas más, ¿no? Y te faltó exportar, entonces, bueno, y entonces ese es ahora un problema, que hay que checar que lo que subcontrates no sea lo que está en tu objeto social o en tu actividad preponderante con la que te registraste en el SAT. Que también marca la ley es algo nuevo, que como se acabó el insourcing, pero parte de las discusiones o negociaciones fue hacerle ver a la Secretaría del Trabajo que en el país hay muchos de estos centros, empresas de servicios compartidos o shared services, y entonces si los prohibía, pues esos se iban a ir a otro país entonces. Entonces desde cualquier país pues vamos a recibir, no sé, imaginémonos un contact center, entonces en lugar de que esté en México va a estar en otro lado. Entonces dijeron, no, entonces sí los aceptamos. Entonces esto también queda dentro de la ley con la finalidad más del insourcing que del outsourcing, pero al final no está limitado a tema de insourcing. O sea, entonces tú podrías tener en esa empresa como antes de insourcing, tú podrías seguirla teniendo, pero ahí solo vas a tener empleados que no estén en la actividad preponderante, ¿sí? Entonces, pero todos los administrativos, no sé, finanzas, compras, recursos humanos, obviamente todo, pues puede estar en la empresa de insourcing, ahora de servicios compartidos. Entonces, eso queda también permitido. Y esta ya no es tal cual lo que dice la ley, hasta esta tercera es lo que nos marca la ley, pero a partir de la 4 pues ya entra todo el ingenio mexicano, y entonces pues a lo mejor esa empresa de insourcing, tú dices, pues yo la vendo, como en la empresa normalmente de insourcing no tenían nada más que a los empleados, no hay activos, no hay pasivos, pues la vendes y ahora que te la opere tu proveedor de outsourcing, ¿no? Hay veces uno desde su empresa dice, bueno, pues no siempre se puede pagar todo, ¿verdad? Pero realmente lo que le conviene a la larga a esa persona que toma la decisión de no pagar seguridad social, a él, a su familia, a todos los que estamos aquí y a todo el país, es que todos paguemos seguridad social. Estoy trabajando ahora también como presidente de la Comisión de Capital Humano y Responsabilidades de Seguridad Social de Coparmex. Tengo un mes como presidente de esa comisión y voy a tratar de llegar para final de año con una propuesta de dar seguridad social universal en el país. O sea, que todos realmente tengamos seguridad social. Sería ideal como es en otros países, como es en Estados Unidos, y si no tienes seguridad social, pues no puedes ni siquiera tramitar una tarjeta de crédito, nada, ¿no? Entonces, sería un país muy diferente, por lo menos para ese tema de seguridad social, si logramos que todo mundo, y entonces imaginémonos al médico que va, si le paga sus honorarios, pues sí, pero que él también pague, pero no la cantidad que hoy se paga de seguridad social de cualquier persona, ¿no? Pero imaginemos que las cuotas son completamente bajas, un 1%, no un 25, 30% que hoy nos cuesta. El salario promedio del país, publicado por el IMSS todos estos meses, si haces el cálculo de cuánto te cuesta un empleado simplemente por seguridad social, va entre el 25 y 30%, a salario promedio de 13,000 pesos. Entonces, pues es una cantidad enorme, y entonces así pues la gente va a seguir mejor bajo otros esquemas sin pensar en tener seguridad social. Pero bueno, por lo menos ya les anticipo también en qué ando trabajando, pensando en por lo menos dejar la propuesta firme para fin de año de llegar a tener un país con seguridad social universal. Muchas gracias, eso es todo de mi parte. La reforma no habla de alguna definición de servicios especializados. Si ustedes
han escuchado durante estos últimos días, varios funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social han estado dando pláticas en distintos foros y se les ha preguntado constantemente, oye, es que, ¿cuáles son servicios especializados para ti? Y la respuesta que la Secretaría de Trabajo ha dado siempre es que los servicios especializados son todos aquellos que no realices tú dentro de tu empresa. Y aquí viene la parte importante de la especialización que debe de tener cada una de las empresas, ya lo platicaremos. Otro contenido que tiene la reforma, ya lo mencionó Héctor, es el de los servicios compartidos o shared services o complementarios, que son este grupo, esta empresa que presta servicios para distintas empresas de un mismo grupo. Los más importantes son estos. La primera, la especialización. Para que se pueda configurar la prestación de servicios especializados, debe haber por un lado especialización, y esto ya lo decíamos hace un momento, es todo aquello que mi empresa no puede o no sabe hacer. Ahorita pasaremos a hablar más claro de a qué me refiero con eso. El otro aspecto más importante que quiero que consideren para la implementación de la reforma es la puesta a disposición. Este es un concepto también, igual que el de la especialización, medio ambiguo, que la reforma nos lo deja abierto porque tampoco nos dice que es la puesta a disposición, pero lo que debemos entender es que para que exista una relación de subcontratación de servicios especializados, debe haber una puesta a disposición de los empleados, de la contratista con la beneficiaria. Y ahorita también hablaremos de esta definición que ya las normas generales de la Secretaría de Trabajo nos hablan y que nos debemos ir familiarizando con ese nombre, que es por un lado contratista y por el otro lado beneficiaria. Son las dos empresas que van a tener relaciones de subcontratación de servicios especializados. Fue uno de los temas que causó más polémica al momento en que la iniciativa lo que visualizaba era que todos aquellos empleados que teníamos en el insourcing o en el outsourcing teníamos que pasarlos a la empresa que genera las utilidades. Así que después de la negociación que se dio a finales del año pasado, a principios del presente año, se adicionó una fracción al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que es la que nos habla del reparto de utilidades, en donde se estableció que el monto tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria. Esto es textual lo que establece esta norma, y esto es importante porque cuando vayamos a tramitar nuestro registro ante la Secretaría del Trabajo, estos son los puntos que tendremos que hacerle ver a la Secretaría para justificar que sí somos una empresa especializada. ¿En qué? En lo que hagamos, ¿no? Y ahí esto es tan casuístico como cada una de las empresas tiene su actividad. Y lo mismo, lo que les platicaba, se hablaba de que pudiera existir un catálogo de las actividades, y no, simplemente lo que hace la norma es remitirnos al catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo del IMSS. Es decir, entraremos a la plataforma, nos dará el catálogo de las actividades del IMSS y ahí tendremos que seleccionar en cuál entramos nosotros. Si el empleador de los trabajadores que me están dando un servicio no cumple, entonces así puedo ser yo responsable. Ahora la responsabilidad es solidaria, es decir, la autoridad se va a ir con cualquiera de los dos. No necesito irme primero contra el empleador y luego contra el que recibe el servicio, sino con cualquiera de los dos me puedo ir directamente. También está prohibida la subcontratación de aquellas empresas que tengan objetos sociales igual, por eso decía lo de la importancia de revisar que nuestros objetos sociales no choquen con el de nuestro prestador de servicios o nuestra beneficiaria. Entonces van dos. La de la actividad económica preponderante, igualmente, si hay una actividad económica preponderante similar entre la empresa beneficiaria y la empresa prestadora del servicio, entonces también entraremos en ese aspecto de la subcontratación ilegal. Y entonces, si configuramos cualquiera de estas figuras,
tenemos que nos podemos hacer acreedores a una sanción desde 2.000 hasta 50.000 UMAS, que es la multa más alta históricamente que está señalando estableciendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, como les decía Alejandro Salafranca, él dice, ante la duda, porque le han hecho muchas preguntas, oye, es que en nuestro caso solamente estamos entrando a la compañía porque entregamos un material, pero entramos, salimos y nos vamos. Él decía, ante la duda, regístrense. Entonces, esto más allá de una simple frase, creo que refleja la actitud que tendrán las autoridades en los próximos meses para sancionar el régimen de subcontratación de persona o el régimen de subcontratación laboral, que para ellos dice, si hay duda, entonces tendrías que estar registrado. Sí, él lo dice muy sencillo, dice ante la duda regístrense, y dice es un padrón gratuito, cualquiera lo puede hacer, regístrense. Sí, pero ya veíamos, y Paco también nos va a platicar de eso, no solo implica darte de alta en un padrón y es muy sencillo, no, implica un compliance muy interesante en materia laboral, seguridad social, fiscal, el tema de que entonces a cualquier empresa que yo le preste cierto servicio y tenga duda me voy a registrar, pero entonces tengo que cumplir ya con el requisito de darme aviso ante el IMSS y ante el Infonavit cada 4 meses, de exhibir mis FDIs. Y dice, los FDIs de los trabajadores que pongas a disposición. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que un día mandan a un trabajador, la siguiente día a otro trabajador, a otro? Entonces tendré que exhibir todos mis FDIs al IMSS y al Infonavit para que pueda estar en este cumplimiento. Entonces, creo que pues, estas son parte de las complicaciones que tendremos. El ejemplo luego que platicamos, por ejemplo, en el caso de nosotros, somos un despacho de abogados, en el caso de Paco son un despacho de contadores, y decíamos, nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes a nuestros trabajadores, pues no, en realidad no, las compañías para las cuales trabajamos nos piden un servicio, nos piden un proyecto, nosotros lo trabajamos dentro de nuestras instalaciones, bajo nuestros recursos, bajo nuestras instrucciones, y entregamos un producto, un servicio, un proyecto, un entregable. Entonces no hay una puesta a disposición de personal, no tendríamos por qué registrarnos. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que va a estar pasando? Muchas compañías, en Aguascalientes seguramente será el caso de compañías del sector automotriz, establecerán sus políticas de compliance, es decir, oye, aquí cualquier persona que nos preste un servicio, cualquier empresa que nos preste un servicio, yo necesito que cuente con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Pues entonces registrarnos, es lo que hemos dicho, ¿no? Y entonces entra esa parte. Ayer en el foro que teníamos, una empresa nos decía, oye, es que a mí mi cliente ya me está pidiendo que le exhiba el registro, bueno, que en cuanto inicie este plazo del registro de la Secretaría del Trabajo, le exhiba mi aviso de registro, porque yo debo entrar ahí, pero yo creo que no entro, porque yo solamente hago tal función, yo no le pongo a disposición a ningún trabajador a mi cliente. Y decíamos esto, es que en la práctica, si tu cliente te va a pedir que solamente para que puedas seguirle prestando un servicio, tengas que contar con este registro, no nos va a ir quedando de otra más que registrarnos y tener que exhibir toda esta información y todo este cumplimiento. Entonces, pues, por mi parte sería lo que quería compartirles en la parte laboral, las implicaciones que yo veo del tema laboral. Creo que Paco nos podría ampliar mucho la parte fiscal y desde luego pues estamos abiertos para las preguntas que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos, un gusto saludarles. Veo muchas caras conocidas, lo cual me da mucho gusto, otras nuevas. Un placer compartir foro con el licenciado Héctor, con Ociel, con Javier. Bienvenidos todos. Vamos a platicar un poco de los aristas fiscales, patrimoniales que tiene esta reforma. Lo dijo atinadamente Ociel, parece ser una reforma fiscal envuelta en un caparazón de reforma laboral. Yo coincido con esa apreciación y bueno, vamos adelante. He dividido esta presentación y el formato es un formato muy ejecutivo, puesto que esta es una charla con empresarios, con contralores generales, entonces quisiera que hablemos de las cosas a nivel bosque, no a nivel hojas. Llevarnos ideas generales
que después en los talleres, en las auditorías especializadas, veremos a nivel detalle, pero que ustedes se lleven las inquietudes puntuales y los puntos que hay que pedirle a su contralor, a su despacho, a sus abogados, llevarnos eso con mucha claridad. Vamos a hablar de la reforma en términos generales, vamos a contrastar, como bien señalaba Ociel, la contratación versus la subcontratación, figuras ambas que han causado en los gremios profesionales una diversidad de criterios, confusiones y divergencia en opiniones. Hablaremos de las obligaciones en seguridad social, hablaremos también de los puntos de deducción y acreditamiento, de la responsabilidad solidaria, de las rutas hacia la reestructura y nos llevaremos a casa y a la empresa algunas conclusiones finales. Bueno, pues como hablábamos, la reforma tiene su origen en la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que las leyes fiscales no crean figuras, regulan figuras y le dan consecuencia a figuras que nacen en la legislación común, en las legislaciones de origen, y de estas figuras se desprenden, insisto, las consecuencias fiscales o las obligaciones fiscales o el tratamiento fiscal de tales hechos jurídicos o actos jurídicos. En ese sentido, sí destacar que estamos ante una reforma que es eminentemente recaudatoria. Lo decía con precisión el licenciado Héctor, mucha de esta tercerización de personal se vio motivada en una parte por eludir el PTU, que si bien era una cosa onerosa, ese era para el fisco el menor de los males, porque el fisco, no crean ustedes que le dolía mucho que el trabajador no recibiera el PTU. Al fisco le duelen sus contribuciones. A la Secretaría de Trabajo le interesará que el trabajador lo reciba, pero al fisco federal no crean ustedes que tanto. Al fisco federal, ¿qué le dolía? El IVA que no llegaba cuando tercerizábamos con un proveedor agresivo. Las retenciones de salarios que tampoco llegaban. Las cuotas de seguridad social al IMSS y al Infonavit sus aportaciones y amortizaciones. Entonces había mucho dolor por parte de la Tesorería Federal. Entendemos que también esto motiva en gran medida esta situación. Y bueno, solo recordar y precisar esta máxima, y lo hemos repasado ya muchas veces, pero aquí la redacción y el uso de las palabras cobra mucho sentido porque, como decía Ociel, si no tenemos una comprensión profunda, puede ser el criterio y será muy respetable y muy conservador de pedirle a cualquier proveedor de servicio o de intangible que esté registrado y esté dando cumplimiento, cuando no todo servicio es un servicio especializado a la luz de la subcontratación. Hay servicios que pudiéramos denominar simples o actos de servicio, como por ejemplo el contrato de regalías. Ese es un contrato de permisión de explotar una marca, eso es un servicio, pero en ese contrato nunca se pone a disposición personal. Creo que nos queda a todos claro que sería absurdo en un contrato de licencia de uso de marca, que es un servicio a final de cuentas, estar solicitando estas cosas. Entonces, vámonos otra vez al fondo. Ya sabemos que en México está prohibida la subcontratación de personal, no subcontratación general, de personal. Es decir, y la propia ley define esto, cuando un tercero, una persona física o moral, proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Yo subcontrato al personal a través de ti. Adelante, por favor. Esa la vamos a adelantar y esa también, por favor. Conocemos también ya todos que se establece una fracción o un artículo de excepción a la regla general que se permite la subcontratación, ahí lo delineo, de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. En mi humilde opinión, esa redacción tiene una desafortunada técnica legislativa porque yo no subcontrato el servicio especializado, yo contrato el servicio especializado a través del cual subcontrato al personal. No sé si me explico. Cuando yo celebro con mi proveedor ese contrato de limpieza, no es un subcontrato de limpieza, es un contrato de servicios de limpieza y yo estoy subcontratando a las personas de intendencia a través de ese contrato origen
porque subyace una puesta a disposición de personal. En ese sentido, insisto, en la opinión de un servidor, la redacción de esta fracción normativa debió haber sido: se permite la subcontratación de personal a través de la contratación de servicios especializados a terceros. Ahorita me estoy metiendo en este rollo técnico de semántica, de gramática, de redacción, no con el ánimo de ser técnico aquí, hablábamos de que estamos a nivel bosque, pero sí porque estas dos palabras, subcontratación, contratación, han causado gran confusión entre empresarios y en los gremios profesionales. Ya conocemos también esta máxima que para que yo pueda tercerizar o obtener de un tercero un servicio, no debe ser concurrente, no debe chocar con mi objeto social, ni empalmarse o traslaparse, y que el contratista esté registrado en el padrón público. Eso nos ha quedado a todos muy claro. Y bueno, de nueva cuenta, de manera reiterativa, ya conocemos las obligaciones. Adicional, como atinadamente señaló Ociel, un contrato por escrito, no se valen los contratos verbales en esta materia, detallando objeto y número aproximado de trabajadores que se pondrán a disposición. Ahora bien, como mencionaba también Héctor, sí se permiten los servicios compartidos o shared services entre grupos empresariales. Igualmente bajo el amparo de la premisa general que no sean concurrentes con el objeto social o actividad económica del beneficiario, es decir, del contratante. Ya lo decíamos, ahí caben muy bien contadores, financieros, RH, ¿por qué no tesorería? Todo este tipo de servicios que yo realmente, y podemos entrar a debate, oye, la cobranza y la tesorería no son mi objeto social, mi razón de ser, mi actividad económica. Si yo todo el día estoy cobrando, pues sí la es, pero tú nunca has facturado servicios de cobranza. Tú facturas al público en general ladrillos y acero y haces actividades de cobranza, pero no eres un despacho de cobranza. Luego entonces, ese servicio compartido en tu corporativo, imagínate que tienes tu empresa de venta de materiales, tu inmobiliaria, tus gasolineras, tu diversidad de empresas, bueno, le podrá prestar servicios al grupo empresarial. Y es muy importante distinguir o definir grupo empresarial de la simple condición de ser parte relacionada, porque no es lo mismo. Grupo empresarial se define en la Ley del Mercado de Valores y se define como el conjunto de personas morales. De ahí claramente se excluyen los empresarios persona física, organizados bajo esquemas de participación directa o indirecta en el capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Ahí la palabra clave es: una misma sociedad mantiene el control. Entonces, si somos empresas hermanitas, que tenemos al mismo socio fundador en porcentajes iguales, mi apreciación es que no somos un grupo empresarial, somos simple y llanamente partes relacionadas. Un grupo empresarial pudiera consolidarse en lo que conocemos con la estructura holding, que está arriba la matriz, la controladora, y abajo las subsidiarias, que son poseídas por la holding. Entonces, tener en cuenta ese punto corporativo cuando hagamos si vemos o se antoja viable el share services, bueno, definir que tengamos claridad en esto. Ahora bien, lo que hablábamos, la confusión de subcontratación y contratación. La ley del IMSS habla que la contratación de servicios especializados y ejecución de obras debe cumplir con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Ahí pongo una nota que consideramos que esta redacción es apropiada, porque son precisamente los servicios los que se contratan y es el personal el que se subcontrata en virtud de la disposición de personal que subyace en el contrato. Entonces, a mí me parece que la ley del IMSS la redactaron bien y que la Ley Federal del Trabajo la redactaron con alguna pobreza en la técnica de redacción. En fin, lo que tenemos que hacer es una interpretación armónica, entender el espíritu de la ley y creo yo, insisto, sí con un criterio conservador, porque no por
por interpretación buscaremos nadie asumir riesgos innecesarios, pero sí entender cuál es el espíritu de la ley, que es la puesta a disposición de personal. Ahora bien, esto, como señalaba Ociel, ha generado gran confusión de si merecen inscribirse y cumplir con todas las obligaciones. Algunos ejemplos: despachos contables o legales, transportistas, profesionales independientes. Imagínense ustedes un diseñador gráfico, un abogado que es un freelancer y solito factura a sus clientes, está proveyendo un servicio, luego, entonces empiezan a surgir todas estas dudas. Un comisionista mercantil que me acomoda la mercancía y se lleva una comisión, en fin. He recogido algunos criterios que he escuchado, reitero, todos ellos muy respetables y muy atinados en mi apreciación. Simplemente es una transcripción de lo que yo he escuchado en colegios, en asociaciones. Y hay quien dice, está la ruta de pensamiento que dice: el acogimiento al régimen de subcontratación depende de la naturaleza del contrato que celebran contratista y contratante. Si este contrato es mercantil, civil o de otro tipo que no sea laboral, no habrá lugar a la subcontratación, pues esta aplica a contratos laborales. Mi opinión respecto de esta ruta de interpretación es que realmente cualquier contrato entre personas morales es un contrato mercantil. No va a ser un contrato laboral. Es más, el contrato de suministro de personal es un contrato entre comerciantes al cual subyace una puesta a disposición de personal. No es un contrato laboral, como muchos dicen. Tiene matices y tiene personal que se pone a disposición, pero si me queda mal el que contraté, esa controversia no se va a ventilar en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se ventilará en los tribunales mercantiles. Entonces, mi apreciación es que no nos enfoquemos tanto en el tipo del contrato, sino en su fondo. Existe también el criterio o la opinión que dice: mira, ante un criterio conservador, y esto lo señalaba Ociel, que va a ser una posible política interna, todo aquel servicio o suministro intangible me le pides que se acoja a la normatividad de subcontratación. Insisto, un criterio conservador, con este anulas todos los riesgos, pero que en un caso puede implicarle a tus proveedores una cantidad de chamba que en una de esas era innecesaria e inoperante. Es otra ruta de pensamiento. Y la tercera que he escuchado, está más entre técnicos y contadores, es que dice, es la que se enfrasca en esta idea de que una norma dice subcontratar servicio especializado, otra norma dice contratarlo. Entonces, como una dice subcontratar y contratar, toda contratación debe acogerse al régimen de subcontratación con independencia de que hubiera o no puesta a disposición de personal. Esa es otra ruta de pensamiento con la que nos hemos topado. Vamos a ver un par de ejemplos en los que sí hay puesta a disposición de personal y otro en el que no la hay. Tomemos por caso empresa A, que es una empresa que se dedica a la producción agrícola de alimentos. Empresa B es una empresa que se dedica a prestar servicios de tecnologías de la información. Te contratan ingenieros, los ponen a tu disposición, asignan sus funciones, les dan instrucciones y les proveen los equipos de cómputo necesarios. Eso lo hace empresa B. De igual modo, estos ingenieros que laboran para empresa B prestan sus servicios en las propias instalaciones del cliente. Ya lo decía Ociel, están ahí todo el santo día. Cuando hay pastelito de cumpleaños, ahí están ellos también. Siempre están con los de la empresa. Le entraron a la tanda, bueno, están ahí siempre. Luego entonces, empresa A celebra un contrato de servicios con empresa B. Este contrato implica que le suministre 3 ingenieros de sistemas para darle soporte a su sistema ERP. Ahora, vamos a ver los nexos jurídicos que nacen de este contrato. Respecto de A con B, hay un contrato de prestación de servicios informáticos, vamos a llamarle. Hago énfasis en contrato, no subcontrato. Respecto de B, con los trabajadores ingenieros, hay un contrato, puede ser individual de trabajo, pudiera ser colectivo, etc.
Y respecto de A, con los trabajadores ingenieros, hay una subcontratación en virtud de la puesta a disposición. ¿Qué conclusiones nos llevamos? El contrato entre A y B no es un contrato laboral, es un contrato mercantil. Sin embargo, a ese contrato subyace una puesta a disposición de personal. Ya hablamos de que checan entrada, casi que hasta hay uniforme. Luego entonces sí que se actualiza el supuesto de la subcontratación. Claro está. Y también podemos concluir que empresa A está subcontratando ingenieros a través de empresa B. Vámonos al caso 2, en el que mi interpretación va a ser a la postre que no hay subcontratación de personal. A de nueva cuenta se dedica a producir alimentos. B es una empresa de transporte de personal que presta su servicio con unidades de transporte propias, y sus choferes y los superiores jerárquicos de los choferes son colaboradores de igual modo del transportista, de empresa B. Empresa A ha celebrado un contrato de transporte de personal con empresa B, cuyo objeto es ejecutar determinadas rutas de transporte que señala el contratante. Eso sí, ¿verdad? Claro que las va a señalar, ni modo que hagamos rutas aleatorias. Claro que me las van a señalar, no por eso me esté dando instrucciones a mis trabajadores. O sea, el cliente que produce alimentos no le puede decir al chofer, espérate 5 minutos, pasa también por mis hijos al colegio. No le puede decir nada, está prohibido por contrato. ¿Qué hay aquí en mi apreciación? Un contrato de transporte de personal. Respecto de B con sus trabajadores, choferes, un contrato individual de trabajo y ningún vínculo entre A y los trabajadores del transportista. Ningún vínculo. Este contrato es un contrato en el que se ven servicios de transporte entre comerciantes, y como no existe puesta a disposición, ya señaló Ciel los ejemplos, el transportista los trae con su uniforme, checan entrada con el transportista, se capacitan con el transportista, hacen su pastel de cumpleaños con el transportista. Todos estos elementos hacen que resulte evidente que no hay puesta a disposición de personal. Y dicho eso, no estamos acogidos al régimen de subcontratación en este ejemplo, en mi apreciación. Vámonos ahora en seguridad social. En seguridad social las obligaciones son para los contratistas, es decir, aquel que provee los servicios especializados. Lo dijo con acierto Ociel, son informes cuatrimestrales presentados a ambos institutos, en los que el día 17 del mes posterior al cuatrimestre vamos a presentar este checklist. Está en general, va a tener muchos más puntos, que merecerá que en las políticas de control interno que desarrollemos en las compañías estén agotados muy bien en hojas de trabajo, en checklist que se vayan palomeando. No los estamos transcribiendo por no hacer exhaustivo este tema. Claro que hay multas al incumplimiento también. En materia de Infonavit, mismo caso, un informe cuatrimestral en el que me van a pedir una diversidad de informes sobre los trabajadores que pongo a disposición. Insisto, esto le aplica al suministrante del personal, no al que lo recibe. Ahorita vamos a hablar de las obligaciones fiscales de quien recibe los servicios. Vámonos ahora sí de lleno a la materia fiscal. En esta reforma empezamos con el código y nos vamos a la ley de renta y a la ley de IVA. El código de inicio nos habla de que no van a ser deducibles, esto después lo reiterará la ley de renta. Los pagos, y en general es muy obvio, son no deducibles los pagos de subcontratación indebida de Ley Federal del Trabajo. Ahorita lo vamos a ver cómo se redactan las leyes fiscales, pero esa premisa nos tenemos que llevar. Si no estoy bien en Ley Federal del Trabajo, no voy a deducir y no voy a acreditar. Tan sencillo como eso, lo dijo Ciel, todo nace en la Ley Federal del Trabajo. Entonces no puedo deducir ni acreditar cuando pague subcontrataciones que desarrollen actividades concurrentes a las mías. Esta sí es muy particular. Cuando los trabajadores del contratista que se pongan a disposición
hubieran sido originalmente trabajadores del contratante y se los hubiéramos transferido al contratista a través de cualquier estrategia. Es decir, si yo encuentro la forma, vamos a poner el siguiente ejemplo. El que me lleva el outsourcing ahorita, que es un tercero, me tiene a los operativos y me tiene a los administrativos. Y pudiera surgir la idea, pues devuélveme a los operativos, esos hacen el objeto social, no hay forma de que te los quedes. Pero quédate a los administrativos, que en una de esas son los que más ganan, síguetelos quedando tú. Sin embargo, ahí hay que analizar, y pudiéramos presumir que eso es válido porque los administrativos, ya decíamos que si bien son indispensables, no hacen las actividades base del objeto social. En ese sentido, merece mucho la pena analizar si esos administrativos de inicio los contraté yo, hice la cascada y se los pasé al outsourcing, porque si ese supuesto se actualiza, esos trabajadores fueron originalmente del contratante y se los puse en la panza al contratista. Ese pago sería no deducible. Entonces, súper importante llevarnos esa rastreabilidad cuando hagamos el diagnóstico de los que se quedan y regresan, llevarnos esta rastreabilidad de quién fue el primer empleador de estos trabajadores. Y ahora bien, cuando los trabajadores que se pongan, y otra vez muy reiterativo, abarquen actividades preponderantes. Entonces realmente lo único novedoso que agrega el código es el origen del trabajador. Desde luego, bueno, solo mencionar, creo yo que no hay que movernos por el miedo, sino por la actitud proactiva hacia el cumplimiento, pero sí no perder de vista que existen sanciones por las infracciones a la ley y que hay un tipo penal agravado de defraudación fiscal en simulación de subcontratación. Insisto, no creo que nos debamos mover solo por el miedo, sino por el ánimo del compliance, pero no perder de vista que no solo es económica la consecuencia, también puede haber otro tipo de molestias. Y bien, Código Fiscal de la Federación nos vuelve a reiterar, para que los subcontratos de servicios especializados, fíjense cómo ahora si habla código, se regresan, cuando subcontrate servicios especializados. Ya hablábamos que el especializado no se subcontrata, se contrata, pero ahí se la van llevando entre las leyes. A capricho hablan de subcontrato o contrato, pero entendamos el fondo. Y te dice, no puedes acreditar ni deducir si el contratista no está inscrito en el padrón y si no cumples los requisitos señalados en ley de IVA y ley de renta. Otra vez nos reiteran las leyes fiscales que los servicios compartidos se valen cuando sean de grupo empresarial y no concurran con actividades preponderantes u objeto social. ¿Qué requisitos tenemos? Estos requisitos son para quien contrata los servicios especializados. El que los provee tiene dos obligaciones nada más, las cuatrimestrales y pasarle a su contratante esta información. Y el que lo recibe, insisto, solo tiene la obligación de pedirle a su contratista estos datos, su padrón, CFDI salarios y comprobante de pago. Fíjense la distinción, no te dice la declaración de cuotas de obrera de ISR salarios, te dice el bancario de pago, porque en una de esas me haces la declaración y luego te avientas tu complementaria, no la pagas, o me enseñas el acuse de Banorte, todo bien. Mismo caso bancario me pide de cuotas obrero patronales y de aportaciones de Infonavit para poder acreditar el IVA y deducir. IVA tiene una buena noticia que fue un dolor de cabeza para muchos de nosotros. A partir del 1 de agosto de 2021 desaparece la ya famosa retención del 6%. Esto va a aliviar las tesorerías de las empresas en el flujo. Imagínense aquellos que tenían saldos a favor y aparte les retenían, pues no era un efecto patrimonial de fondo, pero sí era un efecto de ciclos de efectivo, pide la devolución, etcétera. Desaparece esa molestia del 6% a partir de agosto. Y una nota importante de cumplimiento contable, esa retención del 6 nació al mismo tiempo de la retención de ISN prácticamente.
No se ha reformado al momento la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes. Entonces sigue siendo aplicable hasta hoy la retención de ISN, que sabemos que es la mitad del impuesto, o sea, la mitad de la tasa de impuesto en ISN. Esa no perdamos de vista que sigue siendo vigente al día de hoy. Mismo caso, cuando yo quiera acreditar IVA, los requisitos que dije antes son para la ley de renta, estos son para IVA, son similares, pero aquí le pido el padrón, le pido copia de la declaración de IVA, esta sí es declaración, y le pido el acuse de pago bancario que me demuestre que pagó, y no se constriñe al IVA, dice que todas las contribuciones de ese periodo. Y aquí sí viene un punto bien importante. Dos cosas. El contratista, que es el proveedor del servicio especializado, está obligado a más tardar el último día del mes siguiente en que yo le haga un pago por estos conceptos, cierra ese mes en que le hice el pago, tengo otro mes y en ese lapso me tiene que entregar esta información. Ley de IVA lo pone como una obligación expresa. Ley de renta no lo pone ahí, pero se entiende que lo es. Y fíjense nomás, en caso de no lograr que el contratante nos pase esta información, la ley de IVA dispone que te regresas a ese periodo haciendo complementaria de IVA y echando para atrás esos acreditamientos si no conseguiste en un mes estos datos de tu proveedor, expresamente señalado. Y bueno, en términos generales, ya lo hablaba Ociel, de esta reforma integral existe una figura que es la responsabilidad solidaria. Hay responsabilidad solidaria en todas las leyes, en la del trabajo, en la del seguro social, en la de Infonavit y en el código. Y los supuestos son muy obvios. Realmente esto se los vamos a mandar, no lo voy a estar leyendo para no distraer su tiempo, pero si mi proveedor incumple con código, con Infonavit, con IMSS o con obligaciones laborales, en lo que incumpla, yo soy solidario. Y decía Ociel, la diferencia entre la solidaridad y la subsidiariedad es que el solidario, los dos me deben igual. El deudor subsidiario es mejor porque él cubre hasta lo que no alcanzó a pagar el primer deudor. Pero el solidario, Juan, te llamas los dos. Entonces, lo único es si llevémonos esa sensibilidad de que si mi proveedor está mal, yo puedo solidarizarme con él. Pero solidarizarme para esto es lo malo. Ahora bien, diversas rutas hacia la reestructura, una lluvia de ideas general. Tenemos dos opciones, o varias opciones más bien. Una es el personal que yo vea que sin duda hace mi core business, me lo traigo a la panza de regreso. Pero tengo que ver con mucha técnica cómo me lo voy a traer a la panza. Tengo dos caminos en general, sustitución patronal y uno que llamamos altas bajas. O es decir, terminar esas relaciones, generar unas nuevas. ¿Qué diferencias principales hay entre sustitución patronal y el que llamamos altas bajas? La sustitución patronal implica, después del periodo de transitorios, también tener que transmitir bienes. Ya decía Ociel, si lo haces en los 90 días, no tienes que transmitir bienes, se entiende que era un insourcing, algo bien armado. Si es después, transmites bienes. Implica algo que en algunos casos es positivo, que es mantengo la prima de riesgo del patrón sustituido. En algunos casos conviene, en algunos no. Me implica también que evito finiquitos, evito hacer un chorral de finiquitos con todos los trabajadores, porque ya les manifesté que ahora yo soy su patrón con todos los derechos que tenían adquiridos con anterioridad. Bueno, ahí hablamos del reconocimiento. ¿Qué implica el esquema altas-bajas? ¿Qué es esto? El proveedor me los da de baja, los finiquita, les tendrá que pagar un finiquito con sus irrenunciables a la fecha de la terminación. Ya el proveedor verá si hace despido injustificado o logra obtener que sea una renuncia en virtud de que el nuevo los va a contratar de manera formal, es decir, no va a haber ahí un menoscabo a sus derechos, pero esa será parte de las negociaciones con trabajadores. Entonces, ¿qué implica altas bajas? Terminar la relación laboral, finiquitar
Idealmente, claro, por reconocerle sus derechos adquiridos en un convenio aparte del contrato laboral para que no nos trate de regresar a la primer figura. Y la prima de riesgo. La prima de riesgo sí consideremos que con el esquema altas-bajas puede verse modificada, porque en una de esas yo nomás tenía 1 o 2 trabajadores que hacían labores de cuello blanco. Entonces, cuando me traigo a los operativos, asumo riesgos distintos frente al IMSS. Ya no solo engrapamos hojas, o sea, ya no son labores. ¿Qué riesgo tiene alguien de oficina? Pues el té verde se nos derramó. Oye, me machuqué el dedo con el escáner, me engrapé el dedo, ¿verdad? Esos son los riesgos. Entonces, frente al IMSS estábamos más bajitos. Pero cuando me traigo a los que funden acero, eso sí asumen riesgos de veras, colega. Eso sí. Entonces, nuestro riesgo, claro está, se va a ver elevado en la prima. Solo tener eso en mente. Otra ruta que puede trazarse en las empresas va a ser la superespecialización. Hacer empresas, como decía Ociel, con objetos sociales muy acotados para desintegrar la cadena de valor y en esa cadena de valor poder recibir la mayor parte de servicios especializados. Y bueno, la conclusión, una de las más importantes es: hagamos en nuestras empresas nuestro manual de cumplimiento, nuestro protocolo, que el de compras, que el de RH, que la Contraloría dominen, que sepan muy bien identificar: este proveedor me suministra un intangible, ¿hay puesto a disposición o no? O eso se lo consulto a mis especialistas, y si ya definí que sí hay puesta a disposición, en ese momento ejecuto todo lo que le tengo que pedir. Entonces, un buen sistema de compliance e idealmente contar con auditorías externas a este sistema de compliance, porque ya vimos que las consecuencias son importantes. No deduzco, no acredito, hay multas, hay sanciones, hay dolores de cabeza que nos podemos evitar si hacemos un buen diagnóstico y un buen programa de cumplimiento.